5 países. Eso es todo lo que necesitas conocer para entender dónde está el poder real del mercado petrolero mundial. Entre ellos controlan casi el 63% de todas las reservas probadas del petróleo del planeta. Más de 1 billón de barriles bajo el suelo. A los precios actuales, eso equivale a decenas de billones de dólares en riqueza potencial. Pero aquí está el dato que nadie te cuenta. 4 de esos 5 países no pueden o no quieren sacar ese petróleo del suelo. Y eso lo cambia todo. Hoy vamos a ver quiénes son, cuánto tienen, por qué importa y qué significa para el inversor que quiere entender ese mercado de verdad. Antes de entrar en el ranking necesitamos dejar clara una cosa, porque hay una confusión sobre qué significa exactamente tener reservas de petróleo. Las reservas probadas, lo que los analistas llaman 1P, son el petróleo que puede recuperarse con la tecnología actual, a los precios actuales y bajo las condiciones políticas y económicas actuales. No es todo el petróleo que hay en el subsuelo, es el que se puede sacar de forma rentable hoy. Esta distinción es fundamental. Venezuela tiene las mayores reservas probadas del mundo, pero la mayoría de su crudo es extra pesado, viscoso, caro de extraer, difícil de transportar. Con el barril a $60 y sin inversión privada, gran parte de esas reservas son papel mojado. Arabia Saudí tiene menos reservas que Venezuela en términos absolutos, pero su crudo es ligero, dulce y barato de extraer. Por eso Arabia Saudí produce 9 veces más que Venezuela. Las reservas son el mapa, la producción es el territorio, y en este video vamos a ver las dos cosas. El número 1 en el ranking es también la historia más trágica del mercado petrolero mundial. Venezuela tiene 303.000 millones de barriles de reservas probadas según el Boletín Estadístico Anual de la OPEP de 2025. El 20% de todas las reservas mundiales. Más que Arabia Saudí, más que Irak, más que Rusia. La mayoría está en la faja del Orinoco, una franja de unos 600 kilómetros en el norte del país donde el crudo es extrapesado. Tan denso que se parece al alquitrán. Necesita diluente para moverse por los oleoductos y refinerías especializadas para procesarlo. En su pico histórico, a mediados de los 2000, Venezuela producía 3,5 millones de barriles al día. En 2025 produce alrededor de 1 millón, un tercio de lo que fue. La causa es conocida. Politización de PDVSA, desinversión crónica, sanciones de Estados Unidos desde 2019 y fuga masiva de talento técnico. Rystad Energy estima que recuperar la producción a 3 millones de barriles diarios requiere 183.000 millones de dólares de inversión entre 2026 y 2040. Venezuela es el caso más extremo de lo que los economistas llaman la maldición de los recursos. Tener el mayor depósito de petróleo del planeta no te hace rico si no tienes las condiciones para sacarlo. La inestabilidad política, la ausencia de Estado de Derecho y las sanciones internacionales han convertido la mayor riqueza natural del hemisferio occidental en un activo prácticamente inmovilizado. El potencial existe y es enorme, pero el riesgo es igualmente enorme. Ninguna empresa occidental va a comprometer capital a 20 años en Venezuela sin garantías jurídicas sólidas. Chevron sigue operando de forma limitada bajo licencia especial. El resto espera. El número 2 del ranking es el opuesto exacto de Venezuela. Misma categoría, resultado completamente distinto. Arabia Saudí tiene 267.000 millones de barriles de reservas probadas. Pero lo que hace especial a Arabia Saudí no es el volumen, es la calidad y el coste. Su crudo es principalmente ligero y dulce, el más fácil y barato de refinar del mundo. El coste de extracción de Arabia Saudí ronda los 3 a 5 dólares por barril en los campos más productivos. Venezuela necesita entre 15 y 30 dólares para sacar el mismo barril. Esa diferencia lo explica todo. El campo de Ghawar, en el este del país, es el mayor campo petrolífero convencional del mundo. Ha producido más de 70.000 millones de barriles desde su descubrimiento en 1948 y sigue siendo el corazón de la producción saudí. Saudi Aramco, la empresa estatal, es la compañía más rentable del planeta.
En 2024 generó más de 100.000 millones de dólares de beneficio neto, por encima de Apple, Microsoft o cualquier empresa occidental. Arabia Saudí no es solo el mayor exportador de petróleo, es el único productor con capacidad de producción de reservas significativa. Puede mover 2 a 3 millones de barriles al día con relativa rapidez. Eso le da un poder que ningún otro país tiene. Es el banco central del mercado petrolero mundial. Cuando Biden fue a Riyadh en 2022 a pedirle que aumentaran la producción, Mohammed bin Salman dijo que no. Esa negativa fue la señal más clara de la independencia geopolítica que compran las reservas. Saudi Aramco cotiza en la bolsa de valores de Tawul en Riyadh. El acceso desde Europa o América Latina requiere un broker con acceso a mercados del Golfo. No es inmediato, pero tampoco imposible. La rentabilidad por dividendo es elevada y la visibilidad de ingresos es alta mientras el petróleo esté por encima de los $80. El número 3 del ranking es también uno de los más complejos desde el punto de vista geopolítico. Irán tiene 209.000 millones de barriles de reservas probadas, tercer mayor depósito del mundo, y además de petróleo tiene las segundas mayores reservas de gas natural del planeta, detrás solo de Rusia. La producción iraní ronda los 3,2 millones de barriles al día en 2025, muy por debajo de su potencial. Las sanciones occidentales, vigentes en distintos niveles desde 1979 y endurecidas significativamente desde 2018, limitan el acceso a tecnología, financiación y mercados. China compra aproximadamente el 90% de las exportaciones iraníes de petróleo, con descuentos significativos respecto al precio del mercado. India también importa cantidades relevantes. Irán ha construido una red de evasión de sanciones que le permite sobrevivir aunque no prosperar. Pero Irán tiene una carta geopolítica que ningún otro país del ranking tiene. Controla el estrecho de Hormuz. Por ese estrecho de apenas 33 kilómetros de ancho pasa el 20% del suministro mundial de petróleo. Si Irán lo cierra, algo que ha amenazado hacer múltiples ocasiones, el precio del barril se dispararía en horas. Irán es el comodín del mercado petrolero. En escenario de máxima tensión, conflicto abierto con Israel o Estados Unidos, el estrecho de Hormuz convierte a Irán en el actor más disruptivo del mercado global. En escenario de acuerdo nuclear y levantamiento de sanciones, algo que los mercados descuentan de forma intermitente, Irán podría añadir 1 a 2 millones de barriles al día al mercado rápidamente, presionando los precios a la baja. El mercado iraní es prácticamente inaccesible para el inversor occidental. Cualquier empresa o fondo con exposición a Irán enfrenta sanciones secundarias de Estados Unidos. El único juego disponible es indirecto. Empresas con operaciones en países que comercian con Irán y con riesgo legal elevado. El número 4 es el más sorprendente para muchos espectadores y es el más interesante desde el punto de vista del inversor. Canadá tiene 163.000 millones de barriles de reservas probadas, el cuarto mayor depósito del mundo y el mayor fuera del OPEP. Pero hay un detalle importante, casi el 97% de esas reservas son arenas bituminosas, lo que en inglés se llama oil sands, concentradas en la provincia de Alberta. Las arenas bituminosas no son petróleo convencional, son una mezcla de arena, arcilla, agua y betún. Una sustancia densa y viscosa que necesita procesamiento intensivo antes de poder refinarse. El costo de extracción ronda los $20 a $40 por barril dependiendo del proyecto. Mucho más caro que Arabia Saudí, pero también mucho más predecible y estable. Canadá produce alrededor de 5 millones de barriles al día en 2025, convirtiendo al país en el cuarto mayor productor mundial. El 97% de sus exportaciones van a Estados Unidos a través de una red de oleoductos, lo que crea una dependencia de infraestructura que ha generado tensiones políticas recurrentes. El proyecto Trans Mountain, completado en 2024 tras años de retrasos y controversias, finalmente conecta Alberta con la costa del Pacífico. Eso da a Canadá acceso a mercados asiáticos por primera vez de forma significativa. Canadá es el proveedor de energía más estable y predecible del mundo occidental, sin sanciones, sin inestabilidad política relevante, con Estado de Derecho sólido.
El riesgo principal es interno, la presión de los grupos indígenas y ambientalistas sobre los proyectos de oleoducto, y el externo, la dependencia del mercado americano. Este es el país del ranking más accesible para el inversor minorista. Suncor Energy, Canadian Natural Resources, Cenovus, cotizan en la Bolsa de Toronto y en la Bolsa de Nueva York. Son empresas con cash flow predecibles, dividendos sostenidos y exposición directa a las arenas bituminosas. Si crees que el petróleo seguirá siendo relevante durante la próxima década, las energéticas canadienses son una forma de jugar esa tesis con riesgo geopolítico bajo. El quinto lugar del ranking es también el que más ha crecido en producción en la última década. Irak tiene 145.000 millones de barriles de reservas probadas, quinto mayor depósito mundial. Y a diferencia de Venezuela, Irán o incluso Canadá, Irak ha conseguido convertir una parte significativa de esas reservas en producción real. En 2025, Irak produce alrededor de 4,2 millones de barriles al día, el segundo mayor productor de la OPEP después de Arabia Saudí. La mayor parte de esa producción viene del sur del país, especialmente del campo de Rumaila, que es operado por BP, y del West Qurna, operado por ExxonMobil y PetroChina. El petróleo representa más del 90% de los ingresos del Estado iraquí. Es la columna vertebral de toda la economía. Eso crea una dependencia extrema que convierte cada variación del precio del barril en una crisis presupuestaria o en un boom, sin puntos intermedios. Irak es el miembro de la OPEP más difícil de gestionar. Necesita producir y exportar lo máximo posible para financiar su presupuesto, lo que da incentivos permanentes para superar sus cuotas de producción. Ha sido el mayor incumplidor de cuotas dentro de la OPEP en los últimos años. Además, la influencia iraní en el sur del país, donde está la mayor parte de la producción, añade una capa de complejidad geopolítica permanente. El acceso directo al mercado iraquí es limitado para el inversor minorista. La forma más común de tener exposición es a través de las grandes petroleras internacionales que operan allí, BP, Total Energy, ExxonMobil. También existe la Bolsa de Valores de Irak, aunque con muy baja liquidez y acceso muy restringido para los no residentes. 5 países, más de 1 millón de barriles, y el dato más importante no es cuánto tienen, es cuánto pueden sacar. Venezuela tiene el 20% de las reservas mundiales y produce menos de 1 millón de barriles al día. Arabia Saudí tiene el 17% y produce 9 millones. Esa diferencia no la explica la geología, la explica la política, la inversión y el Estado de Derecho. Estados Unidos, que no está en este ranking de reservas probadas, es el mayor productor del mundo con 13 millones de barriles al día. ¿Cómo? Tecnología. El shale oil convirtió reservas que antes no eran técnicamente recuperables en producción real. Las reservas son el punto de partida. Lo que las convierte en producción es capital, tecnología y condiciones estables. Eso es lo que este ranking no te dice. Y lo que como inversor o simplemente como ciudadano que quiere entender el mundo necesita saber. 3 conclusiones que me llevo de este análisis. La primera, tener reservas no equivale a tener poder. Venezuela es el ejemplo más claro. El mayor depósito del mundo convertido en activo inmovilizado por inestabilidad política y falta de inversión. La segunda, el tipo de crudo importa tanto como el volumen. Arabia Saudí produce 9 veces más que Venezuela, con menos reservas absolutas. La calidad y el coste de extracción son tan importantes como el número de barriles. La tercera, el ángulo geopolítico y el ángulo del inversor son inseparables en estos 5 países. No puedes analizar ninguno de ellos sin entender la política, las sanciones y las relaciones internacionales que rodean cada barril. El petróleo no es solo energía, es geopolítica líquida. Y estos 5 países son la mejor prueba de ello. En Barrel Capital seguimos de cerca todos estos mercados. Si este análisis te resultó útil, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y si quieres el briefing mensual de energía, finanzas y geopolítica, te espero en barrelcapital.com. Es gratuito. Hasta el próximo barril.